Buenos días, queridos juveniles. Estamos muy contentos de tener un sábado más y disfrutar del repaso de la lección. ¿Cómo está, querido maestro? Muy bien, maestra Martita. Bueno, pues vamos a empezar la lección. ¿De qué trata la lección de esta semana? Esta lección lleva por título ¿Cómo empezó el mundo? Hay personas que dicen ver para creer. El comienzo del mundo, sin embargo, es algo que ninguno de nosotros vio. Entonces, ¿cómo podemos creer lo que dice la Biblia? En este caso, tenemos que creer en primer lugar para después ver. El relato bíblico de la creación está cimentado en la verdad de Dios. Está caracterizado por una simplicidad que nos ayuda a entenderlo. A pesar de las teorías contrarias que existen sobre la forma en que comenzó el mundo, podemos aprender que incluso utilizando los propios métodos y razonamientos científicos del mundo, estas teorías no pasan las propias reglas establecidas por la ciencia. En vez de las teorías basadas en imposibilidades estadísticas y en miles de millones de variaciones que no se apoyan en otra cosa que en la casualidad, nosotros los cristianos creemos en un Dios que nos amó lo suficiente como para criarnos a su propia imagen y que creó un mundo hermoso para que lo disfrutemos. En cierta ocasión, Sir Isaac Newton hizo que un hábil mecánico fabricara un modelo del sistema solar según sus especificaciones. Bolas que representaban los planetas estaban engranados unos con otros de modo que su movimiento en órbita fuera conforme a la realidad. Un día, un amigo ateo de Newton lo visitó. Al ver el modelo del sistema solar y cómo funcionaba, exclamó lleno de admiración: ¿quién lo hizo? Newton respondió: nadie. El ateo replicó: ¿tú crees que soy tonto? Por supuesto que alguien lo debe haber hecho, y es un genio. Entonces Newton le dijo: esto no es sino una imitación insignificante de un sistema mucho mayor, cuyas leyes tú conoces, y no puedo convencerte de que este simple juguete no tiene diseñador y hacedor. Sin embargo, tú afirmas creer que el gran original del cual se tomó este diseño ha llegado a existir sin diseñador, sin un hacedor. A través de los años, muchos cristianos se han hecho la siguiente pregunta. He tratado de testificar con mis amigos. Dicen que no creen en el relato de la creación de la Biblia. Quieren pruebas verdaderas de la existencia de un Dios quien creó todo y entonces escuchan mis argumentos acerca de la creación y del cristianismo. ¿Qué prueba puedo darles y mencionarles la Biblia para que ellos me escuchen? Creacionistas y evolucionistas, cristianos y no cristianos, todos tienen la misma evidencia, los mismos hechos. Piensen esto, todos tenemos la misma tierra, las mismas capas de fósiles, los mismos animales y plantas, las mismas estrellas. Tenemos la misma evidencia. La diferencia está en la forma en cómo interpretamos los hechos. ¿Y por qué interpretamos los hechos de una forma diferente? Porque empezamos con diferentes presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Estos son planteamientos que se toman como ciertos, como verdaderos, aun cuando no se pueden comprobar. Estas entonces se vuelven las bases para otras conclusiones, lo que hace que todo el razonamiento esté basado en presuposiciones, también llamado axiomas. Esto se convierte especialmente relevante cuando se trata de eventos pasados. Todos nosotros existimos en el presente y los hechos existen en el pasado. Cuando alguien intenta entender cómo apareció la evidencia, de dónde vinieron los animales, cómo se formaron las capas de fósiles, etc., lo que en realidad está intentando hacer es conectar el pasado con el presente. Sin embargo, si no estuvimos en el pasado para observar los eventos, ¿cómo podemos saber lo que ocurrió para poder explicar el presente? Sería grandioso tener una máquina del tiempo, maestra Martita, y viajar al pasado para ver cómo pasó y por qué pasó. Los cristianos tenemos una máquina del tiempo, querido profesor.
Esta es un libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios, que siempre ha estado presente y nos ha revelado los eventos más importantes del pasado, acerca de lo que necesitamos saber. Basándonos en estos eventos como la creación, la caída, el diluvio, la Torre de Babel, tenemos un conjunto de presuposiciones para construir un modo de razonamiento que nos lleva a interpretar la evidencia del presente. Por otro lado, los evolucionistas tienen ciertas creencias acerca del pasado y presente que ellos presuponen. Por ejemplo, no hay Dios, o al menos ninguno que desempeñe actos de creación especial. Así que construyen una manera diferente de pensar para interpretar la evidencia del presente. En consecuencia, cuando cristianos y no cristianos discuten acerca de la evidencia, en realidad están discutiendo acerca de sus interpretaciones basados en sus presuposiciones. Por eso, el debate comúnmente se vuelve algo así como esto. ¿Qué no puedes ver de lo que estoy hablando? No, no puedo. ¿Y tú acaso no puedes ver qué tan equivocada estás? No, no estoy equivocada. Es obvio que estoy en lo correcto. No, no es obvio. ¿Acaso no puedes ser una mujer normal? Y así continúa. Estas dos personas están discutiendo acerca de la misma evidencia, pero están viendo la evidencia a través de un cristal diferente. Una persona no interpretará la evidencia de manera diferente hasta que vea a través de otro cristal, lo que significa cambiar las presuposiciones de uno mismo. Es más fácil que un cristiano que entiende estas cosas pueda ver a través de un cristal evolucionista, sin aceptar sus presuposiciones y entender cómo ven las evidencias. Con base en esto, ¿cómo puedes testificar sobre Cristo y la creación a un amigo que es ateo? Bueno, en primer lugar, al hablar o debatir sobre la creación versus el evolucionismo, no puedes permitir que excluya la Biblia de la conversación. ¿Por qué? Porque una vez que la Biblia es eliminada del argumento, entonces las presuposiciones cristianas desaparecen, dejándolas inservibles para dar una interpretación alterna a los hechos. Tu compañero ateo entonces tiene el dominio mientras él continúe teniendo sus presuposiciones y tú hayas renunciado a las tuyas. En segundo lugar, durante la conversación, la verdad no puede ni debe de estar determinada independientemente de Dios. La Biblia afirma, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y esto lo dice Salmo 111:10. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Ahí lo encontramos en Proverbios 1:7. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si entras en la conversación estando de acuerdo en no incluir la Biblia y en definir la verdad independientemente de Dios, implícitamente estás aceptando la presuposición de que el relato de la Biblia sobre la historia del universo es irrelevante para interpretar esa historia. Al final de cuentas, el propósito es testificar y no crear enemistades. Por eso debes de estar bien preparado y estudiar el tema a profundidad. Primera de Pedro 3:15 y otros pasajes dicen claramente que debemos usar cada argumento que podamos para convencer a la gente de la verdad y que estamos para refutar errores. No obstante, nunca debemos olvidar Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando alguien te pida pruebas o evidencias reales en relación con la creación sin la Biblia, nuestra respuesta debe ser como la de Ken Ham, que es director y fundador del Museo de la Creación y del sitio web Respuestas en el Génesis. Él responde así: tú puedes no creer en la Biblia, pero yo sí creo,
y creo que me da las bases correctas para entender este universo e interpretar correctamente los hechos a mi alrededor. Por ejemplo, el tema del pecado y el juicio que desencadenó en el diluvio es relevante para la evidencia geológica y fósil. La Biblia establece que Dios hizo distintos tipos de animales y plantas. Vas a ver cómo la ciencia de la genética tiene sentido basada en la Biblia. Recuerda que no es nuestra tarea convencer a la gente a creer en la creación. Nuestra misión es guiar a creer y confiar en el Creador y Redentor, Cristo Jesús. Dios honra a aquellos que honran su palabra. Tenemos que usar vías que honren a Dios para alcanzar a las personas con la verdad de cómo empezó la vida en nuestro mundo, y el Espíritu Santo hará lo demás. Queridos juveniles, les deseamos mucho éxito en su testificación. Que Dios les bendiga y que les dé un feliz sábado. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Feliz sábado! En cierta ocasión, Sir Isaac Newton. En cierta ocasión, Sir Isaac, al ver el modelo del sistema solar, se quedó sin aceptar sus supresos.